El primero de los temas que vamos a tratar, por supuesto, el aniversario del 45 aniversario de la Constitución, a nuestra manera. Estábamos hablando en la entradilla antes de estar en directo, que si nos ponemos a hablar de lo que ha hecho la Constitución o un balance de la Constitución en estos 45 años, posiblemente este programa duraría 45 años. Entonces, como queremos ceñirnos sobre a la hora del programa, pues vamos a ser más escuetos y vamos a intentar contestarnos a nosotros mismos a una serie de preguntas, que por supuesto luego vosotros podéis decir lo que queráis. Pero la primera que os voy a hacer, en la cual más que un balance en sí mismo, que también es eso que nos están diciendo muchos y con lo que empezó el programa. ¿Es verdad que es la Constitución, el muro, junto con el régimen del 78, la monarquía, la famosa transición, los muros de contención para que España sobreviva? ¿O son precisamente, en general, esta Constitución, este régimen, esa monarquía, esa sacrosanta transición, los que han servido de ariete para intentar destruir España? Y gracias a que España es tan potente como es, todavía no han podido con ella, en general. Para mí no hay ninguna duda, pero no para mí, para mucha gente, y no ahora, sino desde antes de que se aprobara esta Constitución, que en realidad es una desconstitución, se vio que era el principio de la demolición de España, en todos los sentidos. Y no había nada más que remitirse, no digo ya al propio texto de la Constitución o los que lo hacían, que también hay que buscar ahí la causa de cómo está hecha, sino a la propia historia. Desde que España tiene constituciones, desde la PEPA, la primera, la verdad es que las cosas han ido muy mal en España, pero muy mal. No podemos conocer ningún periodo en que haya estado vigente una constitución en España que haya sido positivo para la nación española. Y los únicos, desde el hueco, desde la primera, desde el 1810, desde la PEPA hasta la actualidad, precisamente ha sido cuando no ha estado vigente ninguna constitución, en la época de Primo de Rivera, que estuvo suspendida, la que estaba en vigor entonces, y la época del general Franco, cuando tampoco teníamos constitución, sino leyes fundamentales, cuando España ha mejorado no solo como nación, sino también en su desarrollo social y económico. Esto ya nos llama la atención. Pero es que además esa constitución en la que ahora estamos sufriendo, desde luego, desde sus principios, niega la existencia anterior de España. No se reconoce la existencia de España. Parece como si España se creara en el año 1978. Hace tabla rasa de todo lo anterior, con lo cual el propio concepto de nación, de nacido o de patria desaparece, porque patria es de nuestros padres, nación es donde nacemos, y si nacemos en un sitio que estamos creando en ese momento, pues no tenemos nada donde arraigarnos, donde poner los cimientos para seguir creciendo. Todo eso lo ha destruido. Pero es que además los principios en los que se basa, desde los primeros artículos, son totalmente increíbles. O sea, aquí lo único que importa es la mayoría. La mayoría puede decir todo, habla de la soberanía del pueblo español y luego, sin embargo, ponen al referéndum de una sola zona de una región para que se declare independiente. No, pues ¿dónde está la soberanía de la nación? Habla de la igualdad y hay una completa desigualdad hasta en el sistema electoral. No vale lo mismo un voto en Madrid que un voto en Valencia, que un voto en Vascongada, que un voto en Extremadura. O sea que todos son desigualdades, todo es una incongruencia completa, pero sobre todo que entrega el poder a los partidos políticos. Y los partidos, como su nombre indica, son parte. No importa la unidad, lo que importa son la parte. Y a esta parte se le dan unos poderes tremendos, tremendos, por encima de los poderes de representación de la gente. Tú no eres una persona para que te represente, tú das el voto a un partido y este partido designa, pone, destituye, da las órdenes de lo que tiene que votar teóricamente en la Cámara de Representantes, lo que tiene que votar al que tú teóricamente has elegido. Es totalmente increíble. Pero por si todo fuera poco, además de los partidos, da el poder a los sindicatos. Unos sindicatos que comen del sistema, del gobierno, que no defienden en ningún caso a los trabajadores, que defienden sus propios intereses de sindicatos. Son de sindicatos de partido, de parte también. Por tanto, destruyen la unidad. Y para colmo se crea ya lo último, que es el término de nacionalidades, dándose un poder casi soberano a estas nacionalidades de una forma totalmente artificial, porque no está basada ni en la historia en muchos casos, sino es una cosa totalmente artificial. Y además que no digan, como decían cuando se aprobó la Constitución los que la defendían, que las nacionalidades iban a servir para aumentar el sentimiento de unidad, de confraternización, de ayuda entre las distintas regiones de España, sino ya hemos visto el resultado.
cada vez los catalanes son más separatistas, cada vez los vascos son más separatistas y hay separatismo en Galicia, en Andalucía, en las Islas Canarias, bueno, pues en Villatobas de abajo, si me lo decís. Cada vez hay más sentimiento de competencia, de pelearse con los otros para obtener una mejor parte de la tarta que se reparten entre el poder político. Luego la nación realmente sale perjudicada, tremendamente perjudicada desde el inicio con esta Constitución. La Constitución, como tú muy bien escribías y decías, es la que destruye la nación. Luego, si la Constitución destruye la nación, no podemos hacer que sea el dique para que el último asalto a esto poco que de la nación española lo podamos parar. Los que invocan la Constitución, los que invocan la transición, están diciendo una auténtica melonada si no saben lo que dicen. Y si saben lo que dicen, una auténtica traición, tanto como los que están llegando a acuerdo con los separatistas, con los terroristas, etcétera, etcétera. Son tan traidores unos como otros. A la hora de la verdad, España está traicionada desde el poder y desde la oposición y de buena parte de la sociedad que con buena intención podría ser, pero que está totalmente equivocada porque le están contando algo que no es verdad sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre la igualdad, sobre la justicia. Aquí todo eso ha desaparecido. Aquí no se ha hecho al hombre comportador de valores eternos con una dignidad, sino el hombre se le reconocen unos derechos y esos deberes pueden cambiar cuando la mayoría o la presunta mayoría lo decida. Con lo cual, el hombre está en manos de unos cuantos que son los que dominan los medios de comunicación, la educación, etcétera, etcétera, que lleva a la sociedad hacia donde ellos quieren. Esta es la realidad y si no nos enfrentamos a eso, no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, si esta situación actual, si esta amnistía, si esta ley de ahora sirve para cargarse la Constitución, incluso estoy dispuesto a apoyar esta amnistía. Es más importante cargarse la Constitución en este momento que salvarnos de esta amnistía, que a mí, en el fondo, me trae sin cuidado. Porque son amnistías entre gente que lo que teníamos que hacer es enjuiciarlos todos, a los que reciben los beneficios directos de la amnistía y a los que la dan. Son todos igualmente enjuiciables. Nos están mintiendo constantemente y ellos tienen que defender eso, tanto el gobierno actual como la oposición y los separatistas lo tienen que defender porque viven de eso. Gracias a esa transición y gracias a esa Constitución viven y muy bien, cobrando del pueblo español, pudiéndole aumentarle los impuestos. Nadie controla los gastos del gobierno español. Eso de la separación de poderes no es un problema de la ley actual de amnistía, es un problema desde que se hace la Constitución. Nadie ha controlado el gasto de los gobiernos en España, ni del PP, ni de la UCD, ni menos del PSOE con Podemos. Nadie lo controla, gastan lo que quieren, cuando quieren y como quieren, nos endeudan por todos lados, destruyen la industria nacional, ahora ya está destruida la industria nacional, ahora le toca la ganadería y el campo, lo están destruyendo todo y nadie lo controla, no son libres los parlamentarios de opinar, es el partido el que determina lo que tienen que hacer, hoy dice blanco, mañana dice negro y esos representantes de la soberanía del pueblo español aceptan perfectamente lo que dice la directiva del partido. Estamos en una gran engañifa, en una gran falsedad. Están pagando mucho menos impuestos los vascos con el acuerdo económico con los vascos. Entonces, ¿eso es justicia? ¿Eso es igualdad? ¿Pero de qué estamos hablando? Y ahora dicen que están rompiendo con esta nueva ley la igualdad. La igualdad lleva roto mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero hasta en las leyes penales. El famoso delito de odio es un delito inventado para perseguir a los que ellos quieren. O sea, ellos pueden hablar mal de todo el mundo, perseguir a todo el mundo, decir, claro, estos son los fachas, estos son los intolerantes, son los ultras, entonces, y ellos no cometen delito de odio. Ahora, si yo me pongo en contra de su posición política, yo soy el que odio. Vamos, están inventando. Y eso es igualdad y eso es justicia. Estamos tragando con muchas cosas. El problema es que han conseguido, a través de los medios y de la educación, han conseguido eliminar la conciencia personal y colectiva del pueblo español. No tienen conciencia. El pueblo español no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Lo bueno es lo que dice el gobierno y lo malo es lo que dicen los que no son del gobierno. Sobre todo si son antisistema, que nosotros somos antisistema. Entonces nosotros somos ya los malos por naturaleza. Pero como ese paso ya era insuficiente, ahora además de la conciencia han acabado con el sentido común. Y entonces cosas que son negativas para el resto de las regiones de España, excepto el País Vasco y Cataluña, que van a salir, ya están beneficiadas con el trato especial que se les da desde el punto de vista fiscal, de inversiones, etcétera, etcétera, los perjudicados que es el resto de España, les parece muy bien. Ya han perdido hasta el sentido común diciendo, pero si me están perjudicando, no es que beneficien a los otros, es que me perjudican a mí. Aquí no podemos. Y no hay reacción.
No hay reacción, y a mí me importa un bledo que seas socialista, que seas comunista, que seas fascista, que seas nacional, que seas tal. Lo importante es sentirse persona y sentirse parte de tu familia y de tu sociedad, y no defender esos intereses me parece tremendamente grave. Entonces, el pueblo español ha pedido no solo la conciencia, sino el sentido común, o han cambiado el sentido común. Desde luego ahora es el menos común de los sentidos, eso está clarísimo. La gente no reacciona ante barbaridades como temas de cambio climático o el tema de la ideología de género. Todo esto son auténticas barbaridades que chocan contra el sentido común de las cosas que estamos viviendo a diario, y sin embargo la gente comulga con ellas y acepta que le cuenten mentiras y barbaridades y le parecen buenas. Bueno, esto ya... Pues claro, así es muy difícil reaccionar. Y decías antes, hombre, volver a los principios del movimiento y tal. Pues, yo no sé si es fácil o es difícil. Lo que sí sé es que ellos, con la famosa transición, volvieron al punto de partida del año 31. O sea, aquí retrocedimos de golpe un montón de años y volvimos a la situación que nos llevó precisamente a una guerra entre nosotros. Esto sí que es realmente grave. A un sistema liberal que estaba totalmente periclitado en todo el mundo. A un sistema monárquico que también había fracasado con la huida del rey Alfonso XIII, y volvemos al mismo sistema. Y todavía lo llaman que es un régimen de progreso. Pero oiga, ¿qué me está contando? Si es que además manejan la terminología. Estamos en un régimen de progreso y hemos vuelto marcha atrás y nos volvemos a encontrar con los problemas del año 31, pero mucho más agravados. Porque además el control es mucho mayor y sobre todo se han cargado las instituciones. Porque todavía en el 31 y en el 36, poco o mucho, las instituciones funcionaban. Ahora ya no funciona ninguna institución, ni el ejército, ni la iglesia, ni el poder judicial, nada. Todo lo han destruido. Nada. Ahora son personas que se dejan manejar o no, algunos resisten, otros no resisten, pero se dejan manejar por el sistema imperante. Y entonces lo que no es políticamente correcto, pues o te alineas con ello y sigues hacia arriba, o te desmontan y te bajan del sistema. Esta es la realidad que estamos viviendo, que es triste, es muy triste, no solo por España en su conjunto, sino también por los españoles individualmente y colectivamente, ya descifrándolo del sentido de nación, que ya es quitarte de mucho, ¿no? Pero realmente es muy triste ver el panorama que hay entre los españoles, que miran con esa indiferencia a todo lo que está pasando, y los que se la juegan son ellos. Tenemos la triste realidad que ya pasa en otros países. O sea, lo que ha pasado en Cuba son felices, racionados, muriéndose de hambre, con pocas posibilidades, huyendo de Cuba cuando pueden, y los que quedan allí todavía siguen siendo felices. Esta es la realidad. Y ha pasado en Corea del Norte y han pasado en otros países, y en general en Europa. En Europa se ha entregado, ha perdido su espíritu, ya no existen los valores occidentales, eso ya dejó de existir. Ahora son los valores democráticos, que todavía no sabemos en qué consisten los valores democráticos. A mí nadie me lo ha explicado. Los valores democráticos no sé lo que son, porque si es el respeto a la minoría, no será lo que nos respetan a nosotros, o los que respetan lo que ellos quieren, no sé, es una cosa tan... pero ellos invocan la democracia, invocan la libertad, invocan el progreso, y ya con eso tienen razón. No tienen que demostrar nada más. Aunque las cifras, las realidades, los testimonios sean contrarios, no importa. España no tiene deuda, que vamos como una moto en nuestra economía. Vamos, tenemos una soberanía económica tremenda. El gobierno tiene mucha iniciativa económica, no hace nada más que lo que mandan desde fuera. Nada más, pero desde hace mucho tiempo, no de ahora. Ya empezó con Suárez, continuó con González, luego con Aznar y hasta la actualidad. Somos unos auténticos lacayos de los intereses internacionales. Y ante eso, pues es difícil reaccionar, pero yo creo que se va a reaccionar. No sé cómo ni cuándo, pero nuestra rebeldía, la individual, la de nuestros grupos, de alguna manera algún día tiene que florecer, porque tenemos la razón, ni más ni menos.